un proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 1A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y adiciona los artículos 29 y 123 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se turna a la Cámara de Diputados. En uso de la tribuna, el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforma los artículos 31 y 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Cámara de Diputados. En uso de la tribuna, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 16, 17, 19 y 20 constitucionales. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, la administración de la justicia penal en nuestro país sigue siendo una fuente de violación sistemática de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En nuestro sistema penal, los procesos no cumplen con cabalidad en las formas esenciales y en el procedimiento. Se administra la imposición de las penas recurriendo, en la mayoría de los casos y como regla, al encarcelamiento preventivo de personas inocentes. Ante la presión social por mejorar la impartición de justicia y dar mayor seguridad pública, el 18 de junio del 2008 fue publicado el decreto por el que se reformaron diversos artículos de nuestra Constitución en materia de justicia penal, que ya todos conocemos, y que indudablemente debemos destacar grandes avances por la reforma. No obstante, también se introdujeron elementos que constituyen un grave riesgo contra el principio de presunción de inocencia y contra los derechos del imputado a la defensa. Con notoria violación a garantías que conforman el debido proceso legal y creando un derecho de un régimen especial, conserva vicios y rasgos inquisitivos para procesar a personas señaladas como probables responsables de delitos considerados de delincuencia organizada. Otro de los grandes retrocesos de la reforma consiste en la eliminación del concepto cuerpo del delito, reduciéndose obviamente los requisitos para su integración, al igual que la exigencia de datos necesarios para hacer probable la responsabilidad del indiciado, lo que indudablemente permitirá y ha permitido en bastantes ocasiones el girar órdenes de aprehensión y autos de vinculación a proceso sin pruebas idóneas y sin pruebas suficientes, como lo hemos visto los últimos años. Como consecuencia, nuestra propuesta en esta ocasión de reforma tiene como objeto que se contribuya a la transformación de los componentes fundamentales de la estructura de la Administración de Justicia Penal en sentido amplio, en 5 rubros que proyectamos reformar. Una propuesta legislativa reforzando primero el principio de presunción de inocencia. Segundo, extraer del orden constitucional la figura del arraigo. Tercero, instaurar la responsabilidad patrimonial del Estado por detenciones indebidas y establecer mayores requisitos para la procedencia de los cateos. En lo que tiene que ver con reforzar el principio de presunción de inocencia, si bien la reforma constitucional del 2008 incorporó la presunción de inocencia, este principio quedó desde nuestro punto de vista gravemente disminuido con la desaparición del requisito que se exigía anteriormente al acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad para que un juez librara una orden de aprehensión o decretara auto de vinculación a proceso. Por ello, conforme a la iniciativa, se proyecta reforzar este principio, adicionando el artículo 16 y 19 de la Constitución, para establecer que solo podrá librarse una orden de aprehensión o decretarse un auto de vinculación a proceso cuando existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Asimismo,
se adiciona el apartado B, fracción primera del artículo 20 de la Constitución General de la República, para instituir que nadie está obligado a probar su inocencia. En lo que tiene que ver con extraer del orden constitucional la figura del arraigo, una vez que el arraigo se constitucionalizó a unos cuantos años de su aplicación, los resultados no son mejores en el combate de la delincuencia organizada. La figura se ha hecho propicia para abusos policiales y militares contra la población, y esto lo hemos venido viendo los últimos meses y años, donde se arraiga a personas y una vez después del daño moral se les da solo una disculpa, y estamos recurriendo cada vez más a quejas tanto de derechos humanos como daño moral y en el patrimonio de cada una de estas personas. El arraigo es una figura reconocida en nuestro orden jurídico que va en contravía de los estándares internacionales y de las recomendaciones de distintos mecanismos internacionales, a la cual consideran como una forma de detención arbitraria que proporciona violaciones a los derechos humanos, así como actos de tortura y otros tantos crueles, inhumanos y degradantes de abuso de poder y de abuso de la fuerza de las instituciones. Como consecuencia, en cuanto a una forma disfrazada de prisión y sin las garantías de esta, en la iniciativa que presentamos se propone derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución, en efecto de extraer de nuestro orden constitucional la figura del arraigo. También es importante acotar el valor probatorio de los testigos protegidos. Y en esta iniciativa nuestra consideramos que el uso de los testigos colaboradores con elementos probatorios debe acotarse al máximo, por cuanto que respecto a ellos nunca existen suficientes garantías para evitar la inducción. Los dichos de estos testigos, por lo regular, acaban convirtiéndose en comentarios irrelevantes o distorsionados. Lo que es peor, al final, con mucha probabilidad, toda prueba falsa o inducida termina por anularse o deja de tener valor en el proceso. Sin embargo, el testimonio de los testigos colaboradores y que fueron inducidos acaban por incriminar a terceros que desafortunadamente pierden su libertad a causa de un proceso penal en su contra y salen libres hasta que se haya demostrado su inocencia y que el juez haya dictado una resolución a su favor. En esta tesitura, nuestra propuesta legislativa proyecta reformar el párrafo tercero del artículo 16 en el primer párrafo del artículo 19 también de nuestra Constitución, a efecto de establecer que para fundar y motivar una orden de aprehensión y un auto de vinculación a proceso, la sola declaración de testigos colaboradores nunca será suficiente para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Asimismo, estamos proponiendo adicionar la fracción quinta al artículo 19 de nuestra Constitución para establecer que las declaraciones de los testigos colaboradores sin elementos de convicción que las corroboren no serán suficientes para establecer la culpabilidad del procesado. En cuanto a instaurar la responsabilidad patrimonial del Estado por detenciones indebidas, consideramos fundamental que el Estado se haga responsable por el daño causado. En este sentido, una forma de desestimular la práctica de las detenciones indebidas o arbitrarias por parte de las autoridades puede ser y puede darse a partir de establecer esta responsabilidad en nuestra legislación. Y proponemos adicionar el párrafo segundo al artículo 17 constitucional para instituir que los daños causados por error judicial tengan que ser reparados, así como de la administración de justicia
darán derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. Asimismo, toda privación de la libertad contra lo dispuesto en la Constitución o en la ley obligará al Estado a indemnizar a las personas lesionadas en los términos que esta propia ley establezca. Para concluir, por último, establecer mayores requisitos para la procedencia en los cateos. Finalmente, esta iniciativa plantea que es necesario la autorización de autoridad judicial para catear edificios, establecimientos y sedes públicas, considerando que en el ámbito del domicilio para un funcionario público debe extenderse también a los edificios, establecimientos y sedes públicas donde se realizan sus funciones. Asimismo, se estatuye que la violación a un domicilio constituye un delito grave, de conformidad con lo que establezca la ley penal. Esta propuesta legislativa tiene como punto de partida que los edificios, sedes y establecimientos públicos también deben considerarse como extensiones del domicilio de un funcionario público, ya que en estos lugares realiza y desempeña periódicamente sus funciones. Ponemos a consideración la presente iniciativa con la intención de salvaguardar los derechos humanos y reforzar los derechos constitucionales de las y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senadora Mendoza. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, segunda. En uso de la tribuna, el señor senador José Rosa Saizpuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social. Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros senadores, vengo a presentar iniciativa que pretende reformar el primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social. El trabajo indudablemente es la actividad, la acción que más dignifica al hombre, porque esto le permite contar con los recursos para poder tener acceso a los satisfactores que requiere él y su familia. Por ello, el trabajo tendrá que ser una actividad que permita que no solo el trabajador tenga esa remuneración durante su vida laboral, durante su vida productiva, sino que el trabajador, una vez que ha cumplido con esa responsabilidad, requiere una certidumbre de que al final de su vida productiva debe de contar con una pensión, con una jubilación que le permita tener una vejez mucho más digna, y que el objetivo de haber trabajado durante tantos años tiene que buscar al final, reitero, de su vida productiva ese objetivo. Hoy en día, ¿qué problema se presenta sobre todo en las personas que no tienen un trabajo permanente? Hay quienes cumplen con la cotización de las 1,250 semanas que señala la Ley del Seguro Social para tener derecho a una jubilación, pero ¿qué es lo que sucede? Que en las interrupciones laborales que se dan, puede tener ya las semanas cotizadas, pero no ha cumplido los 65 años de edad que contempla la ley para tener derecho a esa jubilación. 65 años de edad y obviamente las mínimo 1,250 semanas de cotización ante el Seguro Social. La propuesta que venimos a hacer lo que busca es que quienes, habiendo ya logrado las 1,250 semanas cotizadas ante el Seguro Social y no haya cumplido todavía los 65 años, cuando llegue a cumplir estos 65 años, no lo obliguemos a que tenga que trabajar un año más,
porque hoy en día hay muchas personas que teniendo esos 65 años y las semanas de cotización, en virtud de que el mercado laboral es difícil, es crítico y sobre todo para las personas de una edad más avanzada, si para los jóvenes es difícil, mucho más es para quienes tienen ya arriba de 60 años, y eso hace nugatoria el derecho que tiene a contar con una pensión, con una jubilación digna. Por eso la propuesta que vengo a hacer es que las personas que cumpliendo 65 años tengan derecho a esa pensión o a esa jubilación si han cotizado ya las 1,250 semanas, y que no tengamos que obligar a que tenga que trabajar un año más, porque al no encontrar trabajo a esa edad, a los 65 años, reitero, hace nugatorio ese derecho constitucional que tienen los trabajadores de contar con una pensión, con una jubilación. Por ello, mi propuesta concreta es modificar el artículo 162, el primer párrafo del artículo 162, para quedar como sigue. Dice, artículo 162, para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requerirá que el asegurado haya cumplido 1,250 semanas de cotización y 65 años de edad, independientemente de si al momento de cumplir los requisitos anteriores está laborando, está en activo o no. De esta manera vamos a ayudar a muchas personas que entregaron toda una vida y que por alguna circunstancia al final de la misma no tienen una estabilidad laboral, les podamos garantizar que ese derecho que tienen a contar con una jubilación sea real, la hagan efectiva a los 65 años, estén, reitero, trabajando o no. Esa es la propuesta, compañeras y compañeros senadores. Pido su apoyo en las comisiones para poder sacar adelante esta demanda, que es de muchas personas que a diario están buscando un trabajo para poder lograr tener la posibilidad de contar con esa jubilación que ya se ganaron durante toda su vida laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Rosas Aispuro. Se turnan las Comisiones Unidas de Seguridad Social. ¿Con qué propósito, senador de Médicis? Sonido al escaño del senador de Médicis. Solamente para pedirle al ciudadano senador Aispuro, si me permite, que me sume a su iniciativa. Aprobado. Senadora Romero, con el mismo propósito. Sí, también. Senador Albores, senador Irizar, senador Hernández. Tomemos nota, por favor, la Secretaría de las adhesiones que se están formulando. Mariana. Senadora García, muchas gracias. Senador Yunes, muchas gracias. Gracias. Se turnan las Comisiones Unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos. En uso de la tribuna, el señor senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforme el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores. En México, un elemento más de la homogenización impuesta a nuestras marcadas diferencias lo representan las tarifas del servicio de energía eléctrica. Dichas tarifas hacen tabla rasa del territorio, del clima, de los municipios, de la población y sobre todo del mapa productivo eléctrico nacional y de su respectivo consumo. Lo hacen al no diferenciar en ningún modo la diversidad mexicana. Lo digo porque somos testigos hoy en día de una especie de dictadura de las tarifas eléctricas. El principio tarifario de quien consume más paga más en ningún momento toma en cuenta
las demarcaciones productoras de la energía, con la consecuente falta de solidaridad para que los pueblos y comunidades que desarrollan su vida cotidiana y ancestral en dichos territorios. La mayoría de las poblaciones en zonas productoras de energía sufren ambientes hostiles, tanto climáticos como burocráticos. Coinciden dichas demarcaciones con un promedio de temperatura del 30% al año, que solo puede mitigarse con la ayuda de tecnología, a través de aparatos que les representan un mayor consumo eléctrico y por lo que históricamente han solicitado un trato tarifario diferenciado de la Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo en definidas demarcaciones del sureste como Oaxaca, como Chiapas, Campeche, Michoacán, Tabasco, Veracruz o Guerrero, que del norte del país como Baja California, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora o Guanajuato. La falta de diferenciación tarifaria en el país llega a rayar incluso en lo absurdo, como la situación, y lo digo solo por citar un ejemplo, del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, cuyo honorable ayuntamiento ha tenido que desocupar las instalaciones del Palacio Municipal por el hostigamiento de la CFE, que les ha cortado la luz por supuestos adeudos históricos. La insensibilidad de la Comisión Federal de Electricidad le impide considerar que una docena de municipios mazatecos y chinantecos de la cuenca del Papaloapan, entre los que sobresale Acatlán, albergan en sus demarcaciones y sus 70,000 hectáreas dos presas, la Miguel Alemán y la Miguel de la Madrid, con sus dos respectivas hidroeléctricas, Cerro Oro y Temazcal, con 400 megawatts instalados de energía limpia. Dicho aporte de los municipios no se corresponde con el trato hostil que la CFE le propina a nuestros pueblos y comunidades, ni mucho menos a la célula básica de nuestro sistema federal, como lo es el municipio, tampoco cuando son productores de fluido eléctrico. Lo digo con mucha claridad, esto es un despropósito. Este tipo de injusticias son las que debemos erradicar, senador presidente, senadoras y senadores, son las que tenemos que erradicar en el Senado de la República. Es nuestra obligación moral y nuestra responsabilidad política. Por eso digo, compañeras y compañeros senadores, que a nadie escapa que el Estado mexicano ha sido omiso en retribuirle a las circunscripciones productoras de energía las tarifas eléctricas bajas que merece como compensación a su aporte nacional. Más aún, dicha compensación resulta necesaria en demarcaciones con temperaturas de 30% de centígrados en promedio anual y que continuarán requiriendo de más electricidad para hacer más habitable su entorno familiar, su entorno laboral y social. Territorios productores de la energía que mueve a México coinciden con aquellas temperaturas extremadamente cálidas, la gran mayoría en el sur de nuestra nación, donde indebidamente también se encuentra la población con la mayor pobreza económica del país. La explotación de recursos naturales sin beneficios locales directos, las condiciones agrestes de orden climático extremo y la pobreza sin igual no deben seguir siendo el destino de los pueblos y comunidades del sur, poseedores del switch del sistema eléctrico nacional. Este Senado debe impulsar demandas históricas de la población mexicana en dichas demarcaciones, que solo reivindican sus derechos bajo el principio ético de que quien aporta más debe recibir más. La iniciativa que se presente establece una fórmula que bien podríamos denominar de 30 para reimpulsar el desarrollo de los pueblos y las comunidades que aportan el fluido eléctrico que irriga las venas productivas de México, al establecer descuentos tarifarios del 30% en las demarcaciones que alberguen instalaciones generadoras de energía, sumado con otro 30% a aquellas poblaciones
que sufren los embates del clima con temperaturas promedio anuales superiores al 30%. En síntesis, la presente iniciativa busca establecer las condiciones justas que aseguren un entorno de desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental, a través del cual podamos devolverle a los pueblos y a las comunidades los beneficios de las ventajas comparativas que le han sido naturalmente dadas, para que con un auténtico federalismo las tarifas eléctricas compensatorias y preferenciales sean un mecanismo resarcitorio de la deuda del Estado mexicano, esa deuda histórica que tiene con ellos. Por lo anteriormente expuesto, senador presidente, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, con la adición de un tercer párrafo, el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue. Artículo 31, tercer párrafo que se añade: bajo el mismo procedimiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará tarifa de compensación que será del 30% para la electricidad en los municipios generadores de energía eléctrica de cualquier tipo y carácter, sea convencional o por aprovechamiento de fuentes renovables, producida por empresa pública, privada o social. Establecerá también, y en suma a la anterior, una tarifa preferente del orden del 30% para las demarcaciones con temperaturas anuales promedio 30% de grados centígrados ubicados en dichos territorios productores de energía. Por el apoyo, compañeras y compañeros, por su apoyo a la presente iniciativa, así como con el espíritu reivindicativo de los pueblos y comunidades del corredor energético que mueve a México, les doy muchas gracias por su atención y por su apoyo. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, señor senador Robles Montoya. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. Fue presentada también por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26, 72 y 76 de la Ley General de Desarrollo Social, que se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. En uso de la tribuna, el señor senador Jorge Luis Preciado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto porque se reforman diversos artículos de la Ley General para el control del tabaco. Con su permiso, presidente, compañeras senadoras, senadores, en México tenemos un problema muy serio. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el 2011, a nivel mundial, cada año mueren aproximadamente 6 millones de personas a consecuencia del tabaco. De estas, 600,000 eran fumadoras expuestas al humo del tabaco. Las estadísticas dicen que la mitad de los fumadores morirá a causa de su adicción. En México, el número total de muertes anuales atribuidas al tabaquismo por enfermedades asociadas es de más de 53,000, lo que equivale a que 147 mexicanos mueren diariamente por enfermedades causadas por el tabaco, lo que convierte a esta adicción en un grave problema de salud. De acuerdo con los cálculos basados en informes del INEGI, en México los fumadores, incluidos los menores de 18 años, consumen 550 millones de cigarrillos diariamente. La edad crítica de inicio para el consumo diario del tabaco es entre 15 y 17 años, y más del 24% de la población fumadora inició antes de cumplir los 15 años. Un punto en el que coinciden tantas investigaciones como la industria tabacalera es que cuanto más se retrasa la edad del inicio del consumo del tabaco, menos probabilidades hay de que la persona se convierta en fumador, razón por la cual
muchas de las campañas de las tabacaleras se orientan a fomentar el consumo en jóvenes, con lo que garantiza a un cliente, inclusive de por vida y hasta su muerte. En consecuencia, por lo antes expuesto, como legisladores no podemos ser indiferentes ante esta realidad. Por todo esto, esta iniciativa propone aumentar la edad de adquisición o promoción del tabaco a 21 años. De esta manera, logrando disminuir significativamente la posibilidad de promoción abierta y claramente dirigida a la población más joven, así como aumentar la edad de acceso a la comercialización del tabaco, realizamos acciones responsables y conscientes encaminadas a la prevención y al retraso del consumo del mismo. Se propone reformar el artículo 5º, fracción 5ª, que señala lo siguiente. Me voy a ir directamente al decreto. El problema es que en México todos los días disminuye la edad para consumir tabaco. Hoy los jóvenes están iniciando desde los 12 años de edad y a partir de los 18 ya se les puede vender legalmente cualquier cajetilla de cigarros. Nuestra intención, como es en la mayoría de los países desarrollados, es que la edad para que lo puedan comprar suba a los 21 años y de esta manera retrasamos por lo menos 3 años la posibilidad que lo puedan adquirir y con ello la posibilidad que puedan iniciarse en un vicio tan peligroso y tan delicado como el tabaco. Por ello, al reformar el artículo 5º, queda de la siguiente manera. La presente ley tiene las siguientes finalidades. Fracción 5ª, instituir medidas para reducir el consumo del tabaco, particularmente en los menores de 21 años de edad. Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco tendrá las siguientes obligaciones. 1. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con la leyenda sobre la prohibición de comercio, venta, distribución o suministro a menores de 21 años de edad. Segundo, exigir a la persona que se presenta a adquirir productos del tabaco que acredite ser mayor de 21 años de edad con identificación oficial con fotografía, sin la cual no podrá realizarse lo anterior. Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades. Fracción 1ª. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de 21 años de edad. Artículo 23. Segundo párrafo. La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de 21 años de edad a través de revistas para adultos, comunicación personal, por correo o dentro del establecimiento de acceso exclusiva para ellos. La industria, los propietarios y o los administradores de establecimientos donde se realice la publicidad o promoción de esos productos deberán demostrar la mayoría de los 21 años de edad de los destinatarios de la misma. Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República a los 13 días del mes de diciembre de 2012. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Preciado. Se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda. En uso de la tribuna, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo 3º bis al título 3º de la Ley General de Turismo. Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Primera. Fue presentado también por el señor senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 constitucionales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. En este apartado tiene ahora el uso de la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Con su venia, senador presidente. Bueno, esta iniciativa que estoy presentando el día de hoy tiene que ver con los hechos ocurridos el sábado 1 de diciembre, en los que una vez más constatamos aquí en la Ciudad de México que hay diferentes grupos de manifestantes que se disfrazan de manifestantes legítimos y que rebasan esta delicada línea de la libertad de expresión y se aprovechan de ese derecho para cometer algunos actos vandálicos. Podríamos poner aquí algunos ejemplos del Distrito Federal cuando se llevaron a cabo las manifestaciones del ESME, en las que pues se toleraron que se llegara a tales excesos como el incendio de vehículos, la toma de oficinas del gobierno federal y por supuesto el daño al patrimonio de la ciudad. Al final del día todos estos actos generan impunidad y desafortunadamente se ha hecho poco al respecto. Y quisiera también señalar que es importante que todos tengamos en cuenta de lo que implica necesariamente en algunos casos hacer uso de la fuerza pública cuando así se requiera, siempre y cuando no se afecten, siempre y cuando no se dejen de respetar los derechos humanos. Y recordando el 1 de diciembre, hace unas semanas, quiero compartirles que desafortunadamente hubo grandes pérdidas para la ciudad, pérdidas económicas mayores a los 1,127 millones de pesos. Esto no lo decimos los senadores de Acción Nacional, lo dice la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Canaco. Y bueno, hoy en día desafortunadamente pues no es culpable, no termina siendo culpable por parte de los desmanes que puedan ocurrir el mismo gobierno, y estamos hoy pues presentando una iniciativa para reformar concretamente el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal con el objetivo de dotar de naturaleza jurídica a la Ley de Responsabilidad Patrimonial que ya existe pero de manera inacabada, y simultáneamente se establezca la obligación de las autoridades de convertirse en responsables directos de los daños causados por marchas y manifestaciones violentas. Esta iniciativa lo que pretende es adicionar la sección 4ª con los artículos 75 bis y 75 ter al capítulo 2 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Estamos muy conscientes, los senadores del PAN, que con esta iniciativa no solamente no vamos a resolver el problema de las manifestaciones que se dan en el Distrito Federal de manera desordenada, estamos muy conscientes de que tenemos que reformar legislación local y también, por supuesto, la Constitución para poder encontrar el equilibrio entre libertad de expresión y libertad de tránsito. Ya en su momento presentaremos también una iniciativa de ley para seguir insistiendo de la necesidad de legislar las marchas, manifestaciones, plantones, bloqueos y mítines en el Distrito Federal, y yo espero que en este Senado sea visto con buenos ojos, porque se han presentado diversas iniciativas a lo largo de los años, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República, y pareciera que estamos esperando a que ocurran cosas peores en el Distrito Federal, pareciera que estamos esperando a que haya muertes para poder tomar cartas en el asunto de la necesidad de legislar al respecto. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Gómez del Campo.
Se turnan las Comisiones Unidas de Distrito Federal y de Estudios Legislativos. En uso de la tribuna, el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que presenta proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 73 de la Constitución. Señor senador, con qué solicitan la adhesión. Tomamos nota, se toma nota de las adhesiones. Senadora García, senador Burke, tomamos nota. Muchas gracias. Presidente, con su venia. En días pasados vimos con mucho agrado que dentro del Pacto por México se abordó el tema de reforma educativa, que desde el punto de vista de la izquierda es la reforma estructural más importante que necesita nuestro país. En el ánimo de enriquecer este debate, de clarificar lo que se está planteando en esa iniciativa, presentamos un grupo de senadores y senadoras una iniciativa de ley el día de hoy. ¿Para comprometernos con qué? Con la calidad en la educación. Debe quedar claro en el artículo 3 constitucional que el Estado debe garantizar una educación de calidad. Desde nuestro punto de vista no basta que tengamos una exposición de motivos muy bien desarrollada, muy bonita, donde se describen las ventajas y el compromiso que debe haber respecto de la calidad educativa, y que finalmente no quede dentro del texto constitucional en el artículo 3, porque nos parece que sería una reforma cosmética en la que al final del día no se tuviera la fuerza suficiente para cambiar el sistema educativo nacional, y de eso es de lo que se trata, de eso es de lo que estamos hablando. Por eso el día de hoy presentamos esta iniciativa que busca incorporar en el artículo 3 que el Estado garantizará la calidad en la educación. También definir a qué nos referimos cuando hablamos de calidad. Y la calidad tiene que ver o tiene que ser en base al mejoramiento constante y en el máximo logro académico de los alumnos y de las alumnas. De manera muy acertada, la reforma del Pacto por México plantea el tema de la evaluación. Nuestro sistema educativo no puede ser mejor si no lo evaluamos, a todo, en su conjunto, el desempeño académico, a los maestros, a la infraestructura educativa. Y qué bueno que se proponga un instituto nacional que se le dé autonomía y que además sus miembros sean aprobados por el Senado de la República. Pero no solo necesitamos una institución, necesitamos un sistema nacional de evaluación educativa para asegurar precisamente el derecho a recibir educación de calidad. Por eso proponemos que exista este sistema nacional de evaluación educativa, que combinado con las reformas que se están haciendo al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, podamos tener no solo una institución, sino un sistema en su conjunto. Que la coordinación de dicho sistema esté a cargo de este organismo, con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para recopilar, generar, sistematizar, administrar, analizar, interpretar y difundir información y conocimientos que contribuyan a evaluar los diferentes componentes del sistema educativo nacional, así como el desempeño de los programas, políticas, instituciones y actores educativos. También nos parece insuficiente que hablemos del sistema profesional docente en un artículo transitorio. Debe quedar el sistema profesional docente establecido en la Constitución.
dentro del artículo 3, para que tenga la suficiente fuerza que estamos proponiendo y que pueda basarse este sistema en la mejora constante de las competencias profesionales, el desempeño docente de los maestros, que se rija por los principios de transparencia, objetividad, legalidad, imparcialidad, mérito, igualdad de oportunidades y equidad de género, que el sistema establezca los criterios de ingreso, permanencia, promoción, evaluación, estímulos y retiro de la carrera magisterial, que las plazas de docentes, directores y supervisores del sistema educativo nacional también sean ocupados por concurso de selección en los términos que establezca la ley, y además que sean abiertos a las personas sin discriminación alguna con motivo de lugar o de origen o residencia o campo de estudio o cualquier otra que atente contra sus derechos. También es muy importante establecer dentro del artículo 73, fracción número 25, 25ª, que las aportaciones económicas correspondientes al servicio de educación básica en la Federación, estados y municipios se haga con base en la evaluación de los diferentes componentes del sistema educativo nacional, es decir, que fijemos las bases de una vez a nivel constitucional para que empecemos a cambiar la forma del financiamiento de la educación básica, que actualmente tiene a la mayoría de las entidades federativas prácticamente quebradas, porque la descentralización ocurrida a principios de los 90 se hizo en base a unas fórmulas cuya actualización ha sido insuficiente para que las entidades tengan los recursos necesarios para atender los retos de sus sistemas educativos. Pero hay que incorporar nuevos criterios, no solo el inercial, no solo la nómina que se tenía a principios de los 90, sino que vayamos premiando el desempeño y vayamos a partir de los indicadores de este sistema que se está proponiendo, detectando las insuficiencias para tener estándares de calidad aceptable. Esos son los conceptos que desde nuestro punto de vista deben quedar en el texto constitucional. En el tercero, clarificar que el derecho a la educación es una educación de calidad. También que esa calidad se basa en el mejoramiento constante y en el máximo logro académico. También que el Sistema Nacional de Evaluación quede a nivel constitucional, y hablemos de un sistema, no nada más de un instituto y sus características, y que además el sistema de profesional docente también quede en la Constitución con sus principales características, que introduzcamos también ya el criterio de los diferentes componentes del sistema de evaluación educativo nacional. Para el tema del financiamiento, obviamente tendrá que venir una reforma posterior, y también que propongamos, para darle la fuerza de rectoría al Estado en materia educativa, que las comisiones mixtas que existen actualmente pues sean nada más, o sean específicamente para los temas laborales del magisterio. También estamos proponiendo en esta ley que el Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación del presente decreto, apruebe las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para contar con disposiciones sobre infraestructura educativa a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, pero para dicho fin, las comisiones de educación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de las entidades federativas diagnósticos e informes para alcanzar tal fin. Si no tenemos escuelas dignas, no va a mejorar la calidad de la educación. Quisiera también dejar muy en claro que lo que busca esta iniciativa es contribuir a enriquecer el debate, no obstruir una iniciativa que al parecer está siendo recibida en muy buenos términos en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, sino que reafirmemos
que contribuyamos a que esos objetivos que se están persiguiendo en materia de calidad, en materia de servicio profesional docente, en materia de evaluación, queden lo suficientemente fuertes en la legislación a partir del texto constitucional y que de ahí se puedan hacer los cambios que nuestro país necesita en materia educativa. Para el grupo parlamentario del PRD, sin duda que estamos hablando de la reforma más importante para nuestro país. Como dice el escritor Fernando Savater, sabemos que si bien la educación no resuelve todo, sabemos muy bien que sin la educación no vamos a resolver nada. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Delgado Carrillo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda. Señor senador Lavalle, ¿con qué propósito? Sonido al escaño del senador Lavalle. Solo pedirle al senador si me permite adherirme a su iniciativa. Se toma nota de las solicitudes de adhesión. Tome la secretaría nota. Perdón, senador Romero Hicks. Señor presidente, para solicitar varias cosas. Primero, que se turne a la Comisión de Educación, adicionalmente para dictamen. Y segundo, pedirle al senador proponente si me permite suscribir también la iniciativa. Se toma nota, senador. Senadora Mónica Arreola. Con el mismo propósito de adherirme a la iniciativa del senador, si me permite. Se toma nota, igual que el senador de Médicis. Gracias. En otro apartado, adelante, senador. Sonido. Escaño Martínez. Perdón, senador Romero. Enseguida. Turno a la Comisión de Educación, por favor. Sí, sí. Ampliamos el turno a Comisión de Educación. En otro apartado, en nuestra agenda tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueba el protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, queda de primera lectura. Pasamos a la primera lectura, un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, queda de primera lectura. Senador Yunes, ¿con qué propósito? Sonido al escaño del senador Yunes. Gracias. Para solicitar a la presidencia si este dictamen pudiera obviarse la primera lectura debido a que representa gran importancia para las Fuerzas Armadas en su conjunto y sería muy importante que lo pudiéramos aprobar si así lo consideran los demás senadores. ¿Es cuánto? Sí, senador, con mucho gusto tomamos nota. Gracias. Y lo pondremos a consideración. Con mucho gusto. Muchas gracias. Enseguida tenemos dictamen de la primera lectura de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83, quinto de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, queda de primera lectura. Distinguida Asamblea, informo a ustedes que en el transcurso de la sesión recibiremos el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. Una vez que contemos con el documento, lo presentaremos para su trámite. ¿Ya está? Ya está aquí, Yunes, Muy bien.
Pasamos ahora a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el contrato de seguro. Debido a que se encuentra el dictamen publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite la segunda lectura. Consulta a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Se omite la segunda lectura. En uso de la tribuna, el señor senador José Francisco Yunes Zorrilla, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes, con su permiso, senador presidente, saludando con el respeto de siempre a las señoras senadoras y a los señores senadores, el interés de hacer uso de la voz de nueva cuenta en esta ocasión es el de poner a consideración de este pleno el dictamen por el que se crea la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, un marco jurídico novedoso que actualiza la intermediación financiera de estas organizaciones, que la pone en sintonía con el concurso internacional y que genera condiciones de certidumbre y de mucha garantía a los beneficiarios y a los usuarios. La Comisión de Hacienda y Crédito Público, junto con la Comisión de Estudios Legislativos Primera, generamos condiciones de trabajo para poder encauzar tanto las inquietudes y preocupaciones de las organizaciones del sector como las visiones y los argumentos de los funcionarios financieros del país, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es importante que las senadoras y los senadores tengan, al momento de estar decidiendo su voto, conocimiento del proceso legislativo que siguió este marco jurídico. Es un tema que inició hace mucho tiempo, que se logró generar la concertación y el consenso por parte de la convocatoria de la Secretaría de Hacienda. En la sesión anterior hacíamos un reconocimiento a la gestión del hoy presidente del Senado de la República, senador Ernesto Cordero, como secretario de Hacienda, iniciador de este marco jurídico. Posteriormente, la Comisión de Hacienda, de manera puntual, en un ejercicio democrático, con muchísima seriedad, todos sus integrantes generaron el espacio para recibir a quienes representan a las asociaciones de aseguradoras y de afianzadoras. Ahí teníamos en claro cómo ha evolucionado este tema desde 1935 y desde 1950 y cómo se lograron superar todas las observaciones y todas las preocupaciones de los actores de ese sector financiero. De la misma manera, los señores senadores, integrantes de las comisiones, dejaron en claro su interés por generar modificaciones que tuviesen un solo propósito, el de estar a la altura de las expectativas de los usuarios y de los beneficiarios y el de contribuir a un marco de mayor certidumbre en el ámbito financiero. La ley incorpora 3 temas fundamentales, uno que tiene que ver con la solvencia, que de hecho toma este tipo de preceptos utilizados en el sistema financiero de Europa y de Estados Unidos, otra vertiente que tiene que ver con el gobierno corporativo y otra más que tiene que ver, señores senadores,
con el acceso a la información y con la importancia de incorporar criterios de transparencia en este ejercicio financiero. En solvencia se lograron a través de la ley generar requerimientos de capital, procurar reservas técnicas y de alguna forma ser particularmente puntuales en los términos y los conceptos del reaseguramiento. En materia de gobierno corporativo se incorporó la administración de riesgos fundamentalmente y sobre todo el control interno. Y en materia de acceso a la información, generar mecanismos que acerquen a este tipo de información a los usuarios y a los beneficiarios. Es una buena ley, es una ley que pone al país en vanguardia en el sistema de seguros y de fianzas, que da pasos significativos en la regulación prudencial y que permitirá generar condiciones de mayor fortaleza al país en el ámbito económico y en el ámbito financiero. Por eso, a nombre de los senadores y de las senadoras de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, les pedimos de manera respetuosa consideren respaldar con su voto este dictamen y le permitan al país el uso y el ejercicio de un novedoso marco jurídico que permitirá generar condiciones de mucha certeza en el medio de los seguros y de las fianzas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, señor senador Yunes. Procederemos ahora a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, como lo establece el artículo 199, numeral 1, de la fracción segunda del reglamento, serán en orden creciente por un tiempo de 10 minutos en cada caso. En uso de la tribuna, el señor senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Don Manuel. Con su venia, señor presidente, muchas gracias. En la sesión anterior me permití sugerirle al señor presidente de la Asamblea que no se pusiera a votación esta nueva legislación porque acababa de llegar en ese momento, no estaba en la Gaceta y no la conocíamos. Tuvo a bien el señor presidente en funciones entonces, el senador Cordero, a aplazarla para el día de hoy. Y como me comprometí a leerla cuando dije que la retrasaran para poderla leer, les quiero decir que ya la leí y me parece que es una legislación correcta. El tema de seguros y fianzas es de una gran importancia para la economía y la seguridad del país, y hemos visto cómo el trabajo que se hace en esta legislación es plausible. Se pone en orden una ley que ha tenido desde 1935 N reformas y que ha roto con la estructura y la hace complicada. Crea nuevas instituciones y realmente logra un avance en esta materia que ya se hacía necesaria. Por lo que considero, y mi grupo así lo estima, tenemos una representación del senador Blázquez en la Comisión de Hacienda, de manera que nos sumamos a la aprobación de esta importante ley. Quiero dejar nada más una consideración. Mi intervención pidiendo que se aplazara... Perdón, senador. Bueno, les ruego a los señores senadores pongamos atención al orador. Gracias, señor presidente. Ya logró usted inmediatamente la atención de todos los senadores y senadoras, como es muy claro visto desde aquí. Mi intervención de la sesión anterior, relacionada con la necesidad de que los documentos que se pongan a votación, los proyectos que se anuncien, tengan el suficiente tiempo
para que no solo la comisión respectiva apruebe, discuta y exprese opiniones, sino que posteriormente haya el tiempo para que nosotros, todos los que aquí estamos, conozcamos el trabajo que hizo la comisión. Porque si una comisión tuvo una posición de determinada fracción en contra o hizo consideraciones, pues las tenemos que saber, porque aun cuando es muy importante y trascendental que las comisiones operen y funcionen bien, pues aquí es donde se aprueba todo. Entonces, si no tenemos el tiempo para analizar lo que vamos a aprobar, va a resultar lo que ya viene haciéndose hace muchos años y que seguramente lo saben quienes tienen ya alguna experiencia, pero no lo saben los demás. Miren, cuando se está acercando el final de un periodo ordinario de sesiones o extraordinario, lo que ocurre es que empiezan a meter bolas de humo, iniciativas y proyectos que nadie ha leído, y entonces estamos votando con una absoluta ignorancia e irresponsabilidad. Es una vieja práctica que hay que atender, y yo por eso le pido a la mesa directiva que no permita que ahora que se acerca ya el final nos zambutan toda clase de iniciativas y de proyectos que nos conozcamos. El señor presidente en funciones, que tiene una gran experiencia en esto por ser el decano, sabe que esto es cierto. Entonces vamos a hacer un esfuerzo porque no nos hagan lo mismo y que podamos discutir y que podamos analizar todos, no nada más las comisiones, porque es una argucia muy negativa. Y ya lo estamos viendo venir. Vamos hoy a discutir y se supone aprobar la ley de ingresos. Y yo estoy seguro que ya todos leyeron la ley de ingresos, ¿verdad? Ya la conocen muy bien, ya la estudiaron. Es un poco gorda, tiene muchos números que, bueno, se necesitan comparar. Y vamos a platicar sobre eso después, pero hoy la están entregando y hoy la vamos a ver. O sea que, señor presidente, vamos a evitar que eso resulte, porque con las caras de los senadores y senadoras sé y sabemos que no la han leído y no saben de qué se trata. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador.